Hola a todas y sean bienvenidas a un nuevo episodio más de Experimental. Hoy vamos a hablar de algo que pasa todos los meses y que muchas veces ni siquiera se nota, pero que cambia todo, tu energía, tu rendimiento, tu fuerza, incluso tu humor, porque el cuerpo de la mujer no funciona igual todos los días y entender eso puede cambiar por completo la forma en la que entrenas, comes y te recuperas. Así que si alguna vez te has sentido sin fuerza, cansada y no sabías por qué, pues quédate porque este video es para ti. Porque cuando entiendes cómo funciona tu cuerpo, empiezas a entrenar con él y no contra él. Por eso hoy vamos a estar hablando del entrenamiento de las mujeres tocando tres temas principales. La diferencia entre hombres y mujeres. Después vamos a estar hablando sobre el sistema eje hipotálamo hipófisis ovario. Y finalmente vamos a profundizar en cada etapa de los ciclos hormonales, viendo qué pasa con sus hormonas y cómo éstas afectan en su entrenamiento y en su alimentación, quizás tocando un poco también la suplementación. Dicho esto, vamos a iniciar con las diferencias entre hombres y mujeres. Antes de que las de pelo azul me ataquen por decir que hay diferencias entre hombres y mujeres, pues las hay. Hay diferencias a nivel fisiológico y por ende hay que individualizar, tanto en el entrenamiento como en la alimentación. Es cierto que físicamente somos muy similares, pero si vamos ampliando un poquito más la imagen, pues nos vamos a ir dando cuenta de los cambios. Por ejemplo, que ustedes suelen tener menos densidad ósea y muscular que los hombres, pero la diferencia más notoria o la diferencia principal está en el entorno hormonal. En las mujeres tenemos el ciclo hormonal y en cada uno de estos ciclos los niveles de las hormonas pues varían muchísimo, pero eso ya lo veremos en un rato. Otra diferencia es que las mujeres pues tienden a perder grasa más lento que nosotros los hombres, pero también pierden músculo más lento a diferencia que un hombre después de una inactividad física. Ahora vamos a hablar del entorno hormonal. Vamos a hablar de las principales hormonas que afectan a las mujeres cuando entrenan, porque si no este video pues se nos haría eterno. Tenemos que hablar del sistema eje hipotálamo hipófisis ovario. Este eje o sistema es el encargado de regular casi todo a nivel hormonal en la mujer. Y aquí es donde empieza lo maravilloso de todo esto, porque no podemos empezar a hacer una rutina o no podemos pretender hacer una rutina especializada para las mujeres y empezar a aplicar las diferentes variables del entrenamiento como el volumen, la intensidad, el descanso y demás, sin entender cómo este eje afecta en su ciclo hormonal y por ende en su entrenamiento y su alimentación, también en su recuperación. Para entender cómo afecta todo esto, pues tenemos que hablar de una hormona que se llama la hormona liberadora de gonadotropina, la cual hace que la hipófisis, glándula pituitaria ubicada en el cerebro, produzca y segregue las hormonas luteinizantes, la LH, y la foliculoestimulante, la FSH. En los hombres, estas hormonas se inducen a la producción de testosterona en los testículos. En las mujeres, inducen la producción de estrógenos y progesterona en los ovarios. Cuando la mujer llega a la pubertad, la gonadotropina y con ella los pulsos de FSH, la folículo estimulante, y la luteinizante, que es la LH, aumentan para que los folículos empiecen a desarrollarse, para que se desarrollen los óvulos. Sé que quizás esto empieza a sonar un poquito chino, pero les prometo que esto es importante, que más adelante vamos a profundizar un poquito más en todo esto para que se entienda muchísimo mejor. Algo también importante que tenemos que entender es qué papel cumplen los estrógenos. Los estrógenos cumplen un papel fundamental, y no solo en la función reproductiva, sino también en el rendimiento físico, en la composición corporal, la salud ósea, cardiovascular y cerebral. El almacenamiento de las grasas también va muy de la mano con los estrógenos, donde se almacenan las grasas en las caderas y muslos, por ejemplo. En las mujeres se suelen pues almacenar muchísimo más en esa parte, y también en la resistencia a la insulina. Entonces, tenemos que el papel de los estrógenos es muy importante en el rendimiento físico, en la salud corporal, en la salud ósea, cardiovascular, cerebral y también en lípidos, pues que son las grasas. Agregar también que está enlazada con una hormona que se llama leptina, que es la encargada de la sensación de saciedad después de comer, pero de esta hormona creo que vamos a profundizar en otro video y veremos pues por qué es importante, porque la verdad también es muy importante. Por último, tenemos que hablar de la testosterona y la progesterona. La testosterona es la hormona relacionada con la fuerza y la masa muscular. Mis amigas de pelo azul dirán que también con la agresividad. Pero bueno, lo importante aquí es que las mujeres tienen aproximadamente entre 10 y 15 veces menos testosterona
que nosotros los hombres. Y eso, pues, es un alivio para ustedes las mujeres, porque anteriormente se escuchaba muchísimo a la mujer decir que no querían entrenar fuerza, no querían entrenar tanto, porque no querían estar como hombres. Con esa información les puedo asegurar, chicas, que de forma natural se van a poner fuertes, se van a ganar masa muscular, pero no se van a poner grandes como hombres. Incluso en el gym veo a tipos que entrenan y entrenan y entrenan y no se ponen grandes. Así que ustedes con 15, entre 15 y 10% menos testosterona que los hombres, pues muchísimo menos. Afortunadamente, cada vez veo a más mujeres entrenando fuerte en el gimnasio sin ese temor, pero aún así creo que no está de más tocarlo aquí en este video por si acaso, ¿no? Bueno, esto es la testosterona. Dije que las mujeres tienen mucho menos testosterona que los hombres, entonces eso hace pues que no se pongan tan grandes, ¿no? Ahora tenemos que hablar de la progesterona. La progesterona se produce en el cuerpo lúteo y en la placenta y está vinculada con un leve aumento en la temperatura corporal y en el cambio de uso y almacenamiento de grasas como reservas energéticas. Todo esto pues para proteger un embrión en caso de embarazo. Esto lo podemos dejar hasta aquí en este momento. Ahora hablemos de las diferencias entre hombres y mujeres otra vez, porque es muy importante. En promedio, los hombres presentamos niveles más altos de testosterona, lo que se traduce en mayor masa muscular y en fuerza absoluta. Es decir, que si comparamos el total de fuerza que puede aplicar o que puede ejercer, pues los hombres solemos levantar mucho más peso que las mujeres gracias a una mayor cantidad de tejido muscular por área transversal y un tamaño corporal generalmente más grande. Por su parte, las mujeres, al tener niveles más bajos de testosterona, pues poseen menos masa muscular y fuerza absoluta, así como también menor densidad muscular cuando se compara pues la sección transversal del músculo. Sin embargo, cuando hablamos de fuerza relativa, es decir, la fuerza en proporción al tamaño del músculo o al peso corporal, las diferencias se reducen bastantes. En otras palabras, un centímetro cuadrado de músculo femenino puede ejercer casi la misma fuerza que uno masculino. Estas diferencias son más marcadas en el tren superior, donde los hombres pues solemos tener una mayor ventaja, mientras que en el tren inferior las diferencias se ven mucho más reducidas. Esto se debe a que las mujeres pues suelen tener más masa muscular en las piernas, lo que les permite ejercer mucho más fuerza. Es decir, que en fuerza absoluta los hombres podemos levantar mucho más peso que las mujeres, pero en fuerza relativa estamos bastante parejos hombres y mujeres y sobre todo pues en el tren inferior. Ahora hablemos del ciclo hormonal de la mujer. Y como se habla de ciclo, quiere decir que se repite, que tiene un tiempo en el que empieza y otro tiempo en el que termina, pues para volver a empezar. Cuando el ciclo de la mujer es normal, pues suele durar aproximadamente 28 días más o menos. Pero como somos seres humanos y somos muy complejos, esto va a tener un gran depende. Va a depender de si estás tomando anticonceptivos y de qué tipo, si tienes ovarios poliquísticos, problemas de tiroides, del estado de ánimo y de si te sientes muy estresada, triste y demás. Y esto es algo de lo que me di cuenta, pues, por algo que pasó el día que hice la media maratón con mi novia. En el mes de abril o marzo, más o menos, ahorita no recuerdo muy bien, mi novia y yo nos inscribimos a una media maratón en Montpellier, aquí en Francia. Nos hemos preparado muy bien corriendo, haciendo entrenamientos concurrentes, pliométricos y la cosa. Pero lo máximo que habíamos corrido habían sido unos 15 kilómetros más o menos. Pues la media maratón son 21 kilómetros. Cuando terminamos esa media maratón, que empezó temprano, empezó por ahí como a las 7 de la mañana y terminamos como a las 10 de la, como a las, no, como a las 9 de la mañana, terminamos muertísimos. No pudimos hacer más nada en todo el resto del día. Nuestras piernas ya ni siquiera respondían. Comimos y nos fuimos a dormir. Como unas 4 horas seguidas que nos dormimos así, pero con sueños rarísimos y demás. O sea, sueños loquísimos. Nuestro cuerpo sufrió un estrés tan fuerte que tuvimos pesadillas, o sea, esas 4 horas pesadillas de seguido, que nos queríamos despertar y ni siquiera nos podíamos despertar. Para no hacerles el cuento tan largo, pues a mi novio le tenía que llegar la menstruación pues la semana siguiente. Pero con el estrés que sufrió su cuerpo con la media maratón, le bajó ese mismo día. O sea, literalmente ese mismo día le bajó todo. Y ahí fue cuando me di cuenta de que si eres un atleta o tienes una competición que es muy, pero que es muy exigente, pues eso también va a afectar muchísimo a tu ciclo hormonal. Lo curioso es que me puse a investigar para ver si eso tiene algún estudio, algún respaldo científico, para no estar aquí diciéndole mentiras, sacándomelas no sé de dónde. Y pues sí, me di cuenta que sí, que se conoce como disfunción menstrual inducida por el ejercicio o estrés.
También existe la menorrea, que es la ausencia de la menstruación y está documentada en estudios de Endocrine Reviews y de Sport Medicine. En fin, todo esto para decirles que no todo es blanco o negro, que si tienes un ciclo hormonal muy regular, pues la mayor parte del tiempo esto te servirá, ¿no? Y te servirá muchísimo también saber qué pasa en cada una de estas fases y conocer las recomendaciones de cómo entrenar y comer en cada una de estas fases. Anteriormente se pensaba que cada una de estas fases del ciclo hormonal afectaba muchísimo el entrenamiento de las mujeres y que se tenía que cambiar muchísimo su rutina dependiendo de la fase en la que se encontraba. Pero en los últimos estudios que he leído y que se los dejaré obviamente aquí en la descripción como siempre, muestran que sí hay diferencias en algunas mujeres. Los efectos tienden a ser pequeños y muy variables entre personas, pero sí hay mujeres que les afecta más o que les afecta menos. Y que su rutina de hecho pues puede seguir completamente normal y pues esto ya me atrevo a decirlo yo, que se nota más pues en la primera fase del ciclo hormonal, en el día uno, que es cuando empieza la menstruación. Y esa es la fase folicular, que inicia en el día uno, como les dije anteriormente, hasta el día 14 aproximadamente, que tiene dos fases, la fase temprana y la fase tardía. Vaya anclaje que me salió buenísimo. Bueno, la fase temprana, que es el día uno hasta el día 7, a veces más, a veces menos, es el inicio del ciclo, marcado por el día uno de la menstruación. El cuerpo básicamente le dice chau al endometrio y se desprende por falta de fecundación del óvulo anterior. Hormonalmente, los niveles de estrógenos y progesterona están bajísimos, lo que desencadena el sangrado menstrual. El hipotálamo y la hipófisis detectan esta bajada y aumentan la secreción de FSH, la hormona folículo estimulante, para iniciar de nuevo el ciclo. La FSH estimula el crecimiento, la folículo estimulante, estimula el crecimiento de varios folículos en los ovarios. Cada uno de estos contiene un óvulo inmaduro. En esta fase, el cuerpo pues se resetea y se prepara para un nuevo inicio. Muchas mujeres sienten menos energía en esta fase y también un poco más de sensibilidad y pérdida de hierro. En el entrenamiento, y estas son recomendaciones, puedes reducir un poco la intensidad trabajando entre un RIR 2 y un RIR 3, o el volumen del entrenamiento si sientes molestia o si es muy desagradable entrenar con el sangrado. Prioriza la técnica o la movilidad y puedes trabajar también con fuerzas submáximas, pero mira, si te sientes bien, puedes entrenar normal. Al final, la variabilidad individual es la que manda. En nutrición, y estas también son recomendaciones, asegura fuentes ricas en hierro, como carnes rojas, legumbres con vitamina C, prioriza los carbohidratos complejos y una muy buena hidratación, por favor. Suplementación, si quieres, si te puedes suplementar hierro, si hay riesgo de anemia o sangrados abundantes, magnesio para aliviar las molestias o los calambres, el omega 3 si hay inflamación, porque es un excelente antiinflamatorio, o dolor menstrual leve. Mira, el omega 3 te lo recomiendo siempre porque es un excelente antiinflamatorio, como te había dicho anteriormente. Fase folicular tardía, que va entre el día 7 al día 14. De los folículos que crecieron, uno se vuelve el dominante. Este folículo produce gran cantidad de estradiol, de estrógenos. El aumento de estrógenos, pues, engrosa el endometrio preparando el útero. Inhibe parcialmente la FSH, la folículo estimulante, porque ya no se necesita estimular pues, más folículos, porque ya tenemos uno que es el dominante. Activa el pico de LH, la hormona luteinizante, que detonará la ovulación. Eso ya lo veremos en la parte de ovulación que pasa y todo eso va. Los estrógenos suben y muchas mujeres empiezan a notar mejor energía, mejor fuerza, mejor coordinación, concentración y un mejor estado de ánimo en esta fase folicular tardía. El metabolismo se optimiza con un mayor uso de glucosa y mejor recuperación. En el entrenamiento va a ser un excelente momento para progresar en carga, trabajar la fuerza y la hipertrofia. Perfecto también para entrenamientos intensos o técnicos. Puedes subir la intensidad trabajando entre un RIR 0 y un RIR 2. Te recomiendo calentar un poquito más de lo normal, con movilidad articular y con una o dos series más de aproximación, porque en esta fase también hay un mayor riesgo de lesión por la laxitud ligamentaria. Solo quiero que te quedes con esto, no quiero meterme muchísimo más a esto, solo te digo que calientes un poco más de lo normal, haz más movilidad articular y pues unas buenas series de aproximación si estás entrenando fuerza o si no, pues también. En la nutrición, consume bastante carbohidratos abundantes antes de empezar los entrenamientos de fuerza. Proteínas, te recomiendo consumir entre 1,6 y 2,2 gramos por kilogramo de peso para potenciar la síntesis proteica. Suplementos, creatina monohidratada, entre 3 a 5 gramos al día.
ya que mejora la fuerza y la recuperación. La creatina también es algo que te recomiendo siempre. Bueno, eso es todo por la fase lútea. Ahora vamos por la fase de ovulación, que es entre el día 13 hasta el día 15. El estradiol alcanza su pico, lo que genera un pico de LH y un pequeño aumento también de FSH. El pico de LH provoca la liberación del óvulo. Eso solo dura aproximadamente unas 24 a unas 36 horas. También aparece un pequeño pico de testosterona que para algunas mujeres puede sentirse como un pico alto. En el entrenamiento, este pico de testosterona pues va a ser ideal para PRs, ¿sabes? Para personal récord o para récord personal, para levantar cargas altas o en potencia. Puedes trabajar la fuerza máxima, la velocidad y la explosividad. Ojo con la laxitud ligamentaria, así que calienta muy bien las articulaciones nuevamente. Siempre en esta fase el calentar muy bien las articulaciones. En la nutrición, aumenta los carbohidratos y el sodio para sostener la intensidad y cuida también la recuperación post-entreno, consumiendo carbohidratos y proteína. En la suplementación, cafeína antes del entrenamiento, si lo toleras bien, la creatina y la beta-alanina, si estás en una fase de rendimiento máximo o si eres una atleta. Bueno, eso es todo por la fase de ovulación. Ahora vamos por la fase lútea que va del día 15 hasta el día 28. Pues ya es la fase final, que también tiene dos fases. La fase lútea temprana, que va del día 15 al día 21. Tras la ovulación, el óvulo se convierte en un cuerpo lúteo que produce progesterona y algo también de estrógenos. La progesterona prepara el útero para la implantación, reduce la sensibilidad a la insulina, el cuerpo tiende a utilizar más grasa como fuente de energía en esta fase, aumenta ligeramente la temperatura corporal y puede disminuir algo también la explosividad. En el entrenamiento, pues los entrenamientos pueden ser moderados intensos, con muchísima más atención en la recuperación, ideal para trabajos voluminosos o sesiones controladas de fuerza. Evita semanas de acumulación excesiva de fatiga en esta fase. En la nutrición, puedes mantener las proteínas suficientes entre 1,6 a 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Intenta también meter también un poco de grasas de calidad, que lo puedes encontrar en aguacates, nueces y aceite de oliva. Los carbohidratos te recomiendo bajarlos un poco si notas algo menor de tolerancia por aquello de la baja sensibilidad a la insulina que te dije anteriormente. En suplementación te recomiendo consumir el omega 3, ya que también ayuda a bajar un poco esta inflamación o incluso también el dolor pélvico, y también consumir vitamina B6 que te puede ayudar a regular pues el estado de ánimo. En la fase lútea tardía, que va del día 22 al día 28, si no hay fecundación, el cuerpo lúteo se degrada. Bajan los estrógenos y la progesterona, y esa caída hormonal pues generan los síntomas premenstruales, fatiga, hinchazón, y de hecho, pequeño paréntesis en esta parte, porque sé que a muchas mujeres también les inquieta esto. Y hablo de esa pequeña pancita que aparece debajo del ombligo. Esa sensación de que estás un poco más inflamada, aunque no hayas subido de peso, aunque ni siquiera hayas ganado grasa. Y eso pasa justo en esta fase porque el cuerpo viene de tener altos niveles de estrógenos y progesteronas en la primera fase, y al caer, esas hormonas alteran el equilibrio de líquidos y electrolitos, lo que hace pues que retengas mucho más agua y que también la digestión se vea un poco más lenta. O sea, no es grasa, es agua retenida, es también digestión un poco más lenta y el cuerpo pues básicamente adaptándose a ese bajón hormonal. Es como lo más parecido a una resaca hormonal, ¿no? El cuerpo empieza como que está procesando todo lo que pasó anteriormente y está preparándose para empezar de nuevo el ciclo. Y sí, esa pancita es completamente normal, es preciosa, pero también es temporal y no tiene absolutamente nada que ver con tu proceso ni con tu forma física. Ahora sí, cierro el paréntesis y continúo. Entonces, decía que si no hay fecundación, el cuerpo lúteo se degrada, bajan los estrógenos y la progesterona, y esa caída hormonal generan los síntomas premenstruales: hinchazón, fatiga, sensibilidad en algunas partes del cuerpo como en los pezones, irritabilidad, menor concentración, dolor muscular, sensibilidad emocional como ganas de llorar y demás. El cerebro básicamente reinicia el ciclo, sube otra vez la FSH, la folículo estimulante, y la LH. Llega la menstruación y esto es el cierre del ciclo y el cuerpo se prepara para empezar de nuevo. En el entrenamiento puedes reducir un poco la intensidad si sientes muchísima molestia o si sientes muchísima fatiga pues por los síntomas premenstruales, o si los síntomas premenstruales pues son muy notorios. De hecho, la evidencia nos dice que aproximadamente el 50% de las mujeres sufren y el otro 50% no. Bueno, lo ideal sería en este momento pues bajar un poquito la intensidad.
si sufres bastante, ¿sabes? Si los síntomas premenstruales son muy fuertes, no te estoy diciendo que lo ideal sea no entrenar, ya que al final el ejercicio te va a ayudar a reducir los síntomas, porque va a hacerte liberar endorfinas, que va a reducir el estrés, que va a hacer que no pongas tampoco tanto foco en las molestias. Puedes enfocarte en hacer ejercicios aeróbicos, trabajar un poco la movilidad, la técnica, puedes hacer una recuperación activa y demás. Si te sientes bien, mantén la carga, ve escuchando tu cuerpo y también se vale dejar el entrenamiento a la mitad si te sientes muy cansada. No hay ningún problema. En la nutrición, aumenta los carbohidratos complejos para estabilizar la energía y el ánimo. Bebe bastante agua con un poquito de sal, de potasio, de magnesio para balancear un poco más los electrolitos. Incluye alimentos ricos en triptófanos, que es un aminoácido esencial precursor a la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Alimentos como pollo, cerdo, atún, piña o banano o guineo, como decimos nosotros los barranquilleros. En la suplementación, te recomiendo otra vez magnesio y creatina, ya que ayudan a la retención de líquido, te evitan calambres y pues te van a ayudar a mejorar un poco más el sueño. El omega 3, ya sabes, pues reduce la inflamación y demás. Y por último, me gustaría terminar con una reflexión para las mujeres que no quieren entrenar fuerza. La fuerza es fundamental y como les dije anteriormente, ustedes las mujeres tienen menos densidad muscular y ósea. Y entrenando fuerza van a poder aumentar esa masa mineral ósea. Porque cuando entrenas fuerza no solo estás entrenando los músculos, también estás entrenando tus huesos. Y estos responden haciéndose más densos y mucho más fuertes. Cuando entrenas fuerza, no solo estás moviendo hierro, estás también enviándole un mensaje a tus huesos. Y cada vez que cargas peso, que empujas o que saltas, tu cuerpo genera algo que los científicos llaman mecanotransducción ósea, pero que a mí me gusta llamarlo la memoria de carga. Suena técnico, pero la verdad es que es algo muy simple. Los huesos sienten la carga y la interpretan como una señal de fortaleza y responden pues haciéndose mucho más fuerte. Dentro de tus huesos hay células llamadas osteoblastos y cada vez que aplicas fuerza, ellas depositan más minerales a los huesos, sobre todo calcio, para fortalecerlos muchísimo más. Literalmente es tu cuerpo adaptándose al esfuerzo. Así que cuando entrenas fuerza, estás haciendo que tu esqueleto también entrene contigo. Imaginemos que nuestra masa mineral ósea son como monedas dentro de una bolsa. Cada vez que entrenas o si empiezas a entrenar fuerza o impacto desde muy temprano, vas a ir llenando este bolso con muchísimas monedas. Y cuando llegue la menopausia y empieces a perder alguna de estas monedas porque es normal y las vas a perder, pues como ya te habrás ahorrado bastante monedas con el entrenamiento, este bolso va a seguir muy fuerte, muy pesado. Va a tener muchísimas monedas. Pero por otro lado, si nunca entrenas fuerza o impacto, no vas a tener casi monedas en este bolso. Y ahí, cuando llegue la menopausia y empiezas a perder las pocas monedas que tenía, es cuando van a empezar a aparecer los problemas graves, como por ejemplo la osteoporosis, las fracturas de cadera, las caídas que se vuelven peligrosas y muchísimas otras cosas más que se pudieron haber evitado simplemente entrenando fuerza e impacto. El entrenamiento de fuerza no es solamente para verte bien, literalmente es una inversión en tu salud futura. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente video.